Muy bien, tengan todos buenas tardes, buenas noches. Nueva semana que ha comenzado el día de ayer. Vamos a comenzar con nuestros devocionales, continuando con el libro de Santiago. En el capítulo 1, versículos 9 al 11, espero pueda ser de gran provecho, pueda ser de gran bendición el día de ayer. Aquí en Argentina, nuestro presidente ha extendido la cuarentena hasta el 13 de abril, que sería con las Pascuas, con Semana Santa. Entonces, así que bueno, vamos a aprovechar estas semanas para continuar nuestros estudios con el libro de Santiago, ya que no debo ir a trabajar. Entonces es bueno poder estar acá y compartir con ustedes de la palabra de Dios en las meditaciones de día a día. Y quisiera tocar un tema en Santiago capítulo 1, los versículos 9 al 11, que puedan ser de gran bendición. Creo que van a tocar un punto que tal vez muchos están pasando. Creo que nos toca a todos reflexionar en los tiempos de pruebas y los de tiempos de dificultad. Muchas veces las dificultades, los tiempos difíciles, traen consecuencias. La guerra casi siempre ha traído consecuencias devastadoras, ha liquidado la economía. Eso trae hambre, falta de trabajo, entonces sin hablar de las enfermedades y todas las cosas los demás. Entonces hoy con el tema del COVID-19, entonces se está hablando de crisis económica. Entonces vemos que en nuestro país mucha gente no está pudiendo ir a trabajar, lo que implica que no se está pudiendo ganar el pan para la mesa de ese día y tal vez esté pasando necesidad. He oído de un lugar donde han aprovechado de esta epidemia y han tomado como excusa de que, bueno, como todo ha frenado el país y no pueden producir, han llegado a la decisión de despedir gente. Entonces esto crea crisis. Mucha gente tal vez en estos momentos está preocupado porque está pasando necesidad. No podés ir a trabajar, no te podés ganar el sostén, no tenés para ir a comprar o tenés poco, y te genera una preocupación, como menciona Mateo 6: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Entonces, te soy honesto, es verdad, nos preocupamos, pensamos que va a ser de nosotros. Uno se preocupa cuando hay crisis, cuando los momentos son muy difíciles, atrae otras consecuencias. Y este tiempo de prueba que estamos pasando está trayendo otras pruebas en lo económico, ¿sí? En la sociedad, ¿sí? Sobre mucha gente honestamente no tiene para suplir sus necesidades. Y creo que justo pensaba en los versículos 9 al 11 de Santiago capítulo 1, justo toca este punto, ¿sí? Sobre las necesidades y que enfrentamos en los tiempos de prueba. Y quisiera Santiago 1, versículo 9, leerlo. Dice así la palabra de Dios: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Quisiera meditar en breve en estos momentos. Ya he estado orando antes de publicar el video. He estado orando a Dios por estos devocionales, por eso siempre leo el pasaje y inmediatamente doy el devocional. Ya he estado orando por esto. Entonces, quiero entrar rápidamente a meditar acerca de esto. En primer lugar, quiero que sepas que Santiago, como bien sabes, le está escribiendo a creyentes. Honestamente, él constantemente va a usar un término para referirse a los creyentes, y es el término hermanos. Entonces sabemos que Santiago le está hablando
a cristianos. En el contexto del siglo I de Santiago, él está hablando a todos aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo y que ahora estaban dispersos por el mundo entero. Y muchos de ellos estaban dispersos por el mundo entero, ya que se vieron obligados a salir de su país, Israel, de su ciudad. Entonces, producto de la persecución que se había comenzado por el cristianismo. Honestamente, todos estos creyentes, imagínate en el siglo I un padre, un esposo, con su familia, que tiene su casa, que todas las mañanas de repente salía a trabajar al campo. Él era un sembrador, entonces, y salía a ganarse el pan diario, sembrando para el campo de algún dueño rico, sí, que tenía campos y que le daba a él trabajo. Terminaba el día y él tal vez ganaba el jornal, sí, del día, en la moneda de aquel tiempo, los talentos, sí, entonces los dracmas, entonces las monedas que corrían en aquellos días, cuadrantes y todo lo demás. Hoy hablamos pesos, dólares, lo que sea. Bueno, en aquellos tiempos corrían estas monedas. Entonces, si este hombre se ganaba el pan del día, pero honestamente esta familia, hombre cristiano, su esposa, sus hijos cristianos, ellos seguían a Cristo, se congregaban en la iglesia en Jerusalén, y luego de la persecución, tal vez este hombre, quiero que te lo imagines nomás las circunstancias, tenía que tomar una decisión. Si se quedaba en Jerusalén, tal vez como corría el riesgo, como supongamos como su amigo, también cristiano, que fue arrastrado a su casa, fue sacado de los pelos, de su ropa, lo llevaron a la calle y lo llevaban a las cárceles y lo obligaban a blasfemar de Jesús, y él no quería, y entonces tal vez era azotado, y todo lo demás. Entonces él, evaluando la situación, lo que pasaba, tenía que decidir. Entonces decide salir de su hogar e irse a otro lugar. Esto implica que este hombre toma a su esposa, toma a sus hijos, y tal vez el poco dinero, el jornal que tenía, si tenía un poquito de ahorros, toma su bolsa de monedas, tal vez alguna necesidad, y se va. Producto de la persecución, tiene que salir, dejar su casa, dejar su trabajo, dejar todo lo que él había logrado durante su vida, ¿sí? De repente, de la noche a la mañana, tener que dejarlo todo para volver a arrancar de cero en otro lugar. Cuando comienza la persecución en el libro de Hechos, muchos creyentes, Saulo de Tarso, antes de convertirse al cristianismo y ser conocido como Pablo, porque Saulo significa Pablo, entonces cuando él era inconverso y perseguía a los cristianos, se enteró que muchos de los que habían sido perseguidos fueron a Damasco, y él fue tras Damasco. Pero imagínate a estos cristianos llegar a Damasco, o llegar a Siria, o tener que cruzar y navegar a Chipre, o tener que costear y ir para Egipto, ¿sí? Y tener que ir para esos lugares y empezar de cero, en otro país, con otro idioma, con otra cultura, ¿sí? País pagano, ¿sí? Entonces, donde no adoran a Dios y no tiene trabajo, no tiene nada, y de repente tal vez este hombre, para preservar su vida, la de su esposa y sus hijas, sale, pero esta persecución, este tiempo de prueba, trajo otras pruebas, ¿sí? En su economía, y tener que arrancar de cero con necesidad, empezar de nuevo, sin un hogar, sin un trabajo y teniendo que cuidar de una familia. Y tiene sentido para nosotros hoy, porque con estas crisis mucha gente ha perdido trabajos, otros no están pudiendo salir a trabajar y ganarse al día porque estamos obligados a estar hacinados en nuestro hogar, lo cual no estoy en contra, es muy buena la medida, pero a muchos les afecta lo económico. Entonces hay dos lados, están los que, como acá en Argentina, trabajan en blanco. O sea, veo que hay algunos de Perú conectados, bueno, trabajo legal, ¿sí?
Entonces, y después están los que trabajan en negro independientemente, ¿sí? Entonces, y que tal vez el que trabaja en blanco en su trabajo le dan una licencia, entonces, y bueno, tal vez puede cobrar su sueldo normal, pero el que trabaja en negro, no, porque si no trabaja, no cobra. Si no cobra, no come, no paga sus impuestos, no tiene sus necesidades básicas. Y esto crea una carga, una presión sobre estas personas, una preocupación, que esta preocupación genera una cónjuga, una aflicción, y estas personas entran en desesperación, empiezan a estar irritables porque está su mente ocupada en sus necesidades y no saben qué hacer, honestamente. Y quisiera hablarles a ustedes, tal vez, que están pasando por alguna necesidad y tal vez o no estás pasando necesidad. Igual Santiago se dirige a estas personas, se dirige a ambos, a los que están pasando necesidad y a los que no están pasando necesidad, a los que están pasando pobreza y a los que tienen sus necesidades satisfechas. Ambos tienen que saber algo. Entonces Santiago, como un pastor sabio, va a aconsejar a estos creyentes y los va a animar en sus pruebas y a las demás pruebas que trajo estas pruebas, como afectar la economía. Entonces, en el versículo 9, Él nos va a dar un punto, cómo enfrentar los tiempos difíciles. ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas? Hablamos de enfrentarlas con gozo. Hablamos de enfrentarlas con el entendimiento, sabiendo que Dios quiere producir en nosotros una mayor fortaleza y resistencia espiritual. Hablamos de enfrentarla con un espíritu dócil, con una voluntad dócil. Dios quiere obrar en mí madurez espiritual. Dios quiere hacer eso. Hablamos de enfrentarlas con sabiduría. Necesitamos la ayuda de Dios. Pidámosle sabiduría. Hablamos de enfrentarla con fe, con una completa dependencia en Dios. Y Santiago ahora nos va a dar un punto y creo que es clave, y es enfrentarlas con humildad. ¿Sabes? Hay un enemigo que tenemos y es el orgullo. El, el orgulloso cree que todo lo puede. No pasa nada. Todo está bien. Todo está en control. ¿Sí? No acepta muchas veces las situaciones. Y tal vez los ricos de aquella época estaban tranquilos. Yo no tengo necesidad. A mí no me va a pasar nada. Tal vez podrían pensarlo de ese lado. ¿Sí? Y tal vez el pobre podría hablar en su orgullo, cuestionar y criticar a aquel que lo tenía todo. Entonces Santiago va a hablar a ambos y va a tocar un punto que es la humildad, ¿sí? Entonces, humildad tiene que ver no con ser pobre. El término humildad muchos lo aplican hoy a pobreza, pero no significa eso. Muchas veces en el Nuevo Testamento, a veces la humildad tiene que ver más con esa actitud en la que me pongo bajo la voluntad de otra persona, ser sumiso, donde acepto las órdenes de otros para obedecerlo. Tiene que ver más con la actitud, ¿sí? Entonces, pero acá Santiago dice el hermano que es de humilde condición. Entonces debemos enfrentar las pruebas con un espíritu humilde. El orgullo es nuestro enemigo, ¿sí? Podés estudiar la vida del rey Saúl, un rey orgulloso, ¿sí? Y podés ver David cuando era siervo de Saúl, era un hombre, era un ejemplo de humildad. Él se sometió y obedeció a su rey, aunque su rey lo persiguió y trató de liquidarlo muchas veces, pero él siguió siendo fiel, leal a su autoridad. Entonces, vemos esto. Entonces te quiero animar cómo enfrentar la adversidad, las pruebas y las dificultades con humildad, ¿sí? Entonces, Santiago se dirige al hermano que es de humilde condición. Y acá la palabra humilde, de humilde condición, sí está hablando de todos los creyentes judíos que, como te mencionaba al principio, motivo de la persecución, tuvieron que dejarlo todo, ¿sí? Y ahora estaban en una condición económicamente pobre.
¿sí? En una de humilde condición. Acá sí está hablando de pobreza, está hablando de necesidades, ¿sí? Entonces, estaba en una situación de pobreza. Entonces, él le dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Él no quiere hacer tanto énfasis en su necesidad y en su pobreza, ¿sí? Sino que Santiago le está pidiendo que levante, animándole a no bajar la mirada y ver su necesidad, sino que pueda levantar sus ojos al cielo y gloriarse en su exaltación. Y esto es algo de lo que me ha animado bastante, honestamente, estudiando este texto en el día de hoy. Santiago es un gran pastor y supo ver la necesidad del pueblo de Dios y les animó en esta área. Entonces, gloriarse en su exaltación. Entonces, estos creyentes necesitaban ánimos para estos momentos difíciles y Santiago los va a animar. Gloriarse en su exaltación, ¿sí? Aunque este hermano vive en una condición humilde, ¿sí? Quisiera citarte a Simón Kistemaker, te lo menciono en mi inglés bruto, en el comentario de William Hendricks al Nuevo Testamento. Él supo escribir algo que me encantó como lo escribió y quise mencionarlo, quise anotarlo, copiarlo para poder leérselos. Él dice así: el mismo, hablando del creyente de humilde condición, no sólo debe conocer su posición exaltada, sino que hasta se lo alienta a enorgullecerse de la misma. Aclara, el contraste es notable. ¿Cómo puede un cristiano económicamente pobre entender que es altamente exaltado? ¿Cómo puedo yo hoy, tal vez en mi necesidad económica y en mi pobreza, poder gloriarme en la exaltación, sentirme orgulloso en la exaltación que tengo en los cielos con Cristo? Entonces, ¿cómo puedo? Bueno, él dice esto: antes de poder alardear, antes de poder presumir de una posición honorable, debe primeramente aprender a apreciar el significado de su posición. Él dice, en otras palabras, no debe fijarse en las posesiones materiales, sino en los tesoros espirituales. Debe tener un enfoque totalmente diferente de la vida. Él ve la vida no desde el punto de vista materialista, sino en relación con los valores espirituales. Sabe que Dios mismo ha elevado al creyente a un alto rango. Se ve a sí mismo como hijo del rey, como hijo o hija de Dios. Entonces, lo que está diciendo él es, si estás pasando producto de la pruebas, estás pasando una necesidad, te está afectando en otras cosas, en tu economía, y estás pasando una necesidad y estás ahora en una condición de pobreza porque no tenés para satisfacer tus necesidades básicas, porque este tiempo de prueba que estamos pasando implica que estemos en nuestros hogares y no podamos salir a trabajar y ganarnos el pan. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esta situación? Santiago dice, con humildad y con un espíritu humilde debemos no centrar nuestros ojos en el materialismo. Honestamente, la solución a nuestros problemas no es si tenemos. Santiago nos dice que no mires la necesidad, no mires tus bienes materiales, sino que centres tus ojos no en el problema, sino en lo que tienes arriba, porque si tenemos a Dios, tenemos todo. Por eso me encanta, acá podría poner Mateo 6, ¿sí? Al hermano de humilde condición, podría ser esa palabra que Jesús habló en Mateo 6, por nada estén preocupados. No se preocupen, ¿qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué vestiremos? Ahora, si tú lees el capítulo 6, va a hablar del versículo 25 en adelante, él va a hablar porque el Señor conoce nuestras necesidades. Si Dios cuida de un pájaro que no sale, que no trabaja, que no tiene las preocupaciones de la vida como nosotros, no tiene que pagar un alquiler,
no tiene que pagar rentas inmobiliarias, no tiene que pagar luz, agua, gas, sí, pero sin embargo tiene todo lo necesario para su mantención. Si Dios cuida de un ave del cielo, que nada le falta, si Dios viste a las flores del campo con tanta hermosura y que luego cuando se secan uno las tira y las prende fuego, menciona, ¿cómo Dios no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? O sea, el punto es, si Dios cuida de su creación, los pajaritos y las plantas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo no va a cuidar de mí que he creído en Jesucristo como mi Salvador? Y Dios me ha dado la potestad de ser llamado hijo suyo. Si soy hijo del Rey, del que todo lo puede, ¿cómo Dios no va a proveer y va a suplir para toda mi necesidad? Entonces, no preocuparme no significa, bueno, Dios va a proveer. No pasa nada y me quedo de brazos cruzados. No. El no preocuparse implica responder con una actitud de fe, como menciona Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos de toda preocupación. O sea, el punto del apóstol Pablo en Filipenses 4:6 comparado con Mateo 6 aplicado acá a Santiago, el punto es, si estás preocupado porque no estás pudiendo suplir tus necesidades, el punto es, no te preocupes por esas cosas, porque no puedes hacer nada. O sea, preocuparte no soluciona el problema. Te genera más problemas, porque entras en nerviosismo, te pones impaciente, ¿sí? Te estresás, te irritás, estás nervioso, eso a veces te puede generar discusiones en el matrimonio, problemas, no saber qué hacer. Entonces, Pablo lo que dice en Filipenses 4:6, en vez de preocuparte, ya que la preocupación no soluciona el problema, otra forma de cómo la preocupación no soluciona el problema es Mateo 6, cuando dice, por más que te afanes en añadir a tu estatura un codo, ¿sí? Que en la medida del siglo I creo que el codo equivalía a 60 centímetros, ¿sí? Por más que te afanes, no vas a poder añadir a tu estatura un codo. Honestamente, por más que me afane y me desespere, hermanos, voy a seguir siendo 1,66 m. Punto. Chiquitito y todo. Pero por más que me desespere y me preocupe que quiero ser más alto, por más que me preocupe, no voy a poder añadir a mi estatura más, porque esta es mi estatura. O sea, el punto de Pablo es, en vez de preocuparte, ¿sí? Porque no ganas nada con preocuparte. En vez de preocuparte, orá, es lo que dice. Orá a Dios. ¿Sí? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. O sea, no te preocupes. Ora a Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Ora a Dios agradeciéndoles por las necesidades, porque son una oportunidad para poder ver su provisión. Ora a Dios pidiendo que supla las necesidades que ahora estés teniendo y que te fortalezcan tu fe en estos tiempos de necesidad. ¿Y sabes qué te va a dar Dios? Paz. Que es lo que no tiene la gente que se preocupa. La gente que se preocupa es una gente que vive sin paz. Viven estresados, acongojados, afligidos, entran desesperados, ¿sí? Pero en cambio el creyente debe tener paz. Y la oración y la confianza en la provisión de Dios trae paz. Paz de toda preocupación. La Biblia dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que no podemos entender. Porque es una paz en medio del caos. Es una paz que solo Dios puede lograr. Y la paz de Dios va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios va a guardar mi corazón y mi mente para que no estemos preocupados. Hermano, cuando estamos preocupados, nuestra mente está a 100 por hora revolucionando, ¿sí? Y nuestro corazón está emocionalmente acongojado, afligido, y nos ponemos mal. Tienes la preocupación, sientes esa angustia, ese dolor en el pecho, ¿sí? Estás temblando, sudas porque no sabes qué hacer, porque se te fue todo de control y te das cuenta que no controlas nada. Entonces lo que puedes hacer ahí, puedes recurrir a aquel quien tiene el control de todas las cosas, Dios. ¿Sí? Entonces no pierdas tu mente y tu corazón en estos momentos. Mejor ora,
Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios, ¿sí?, arbitre o gobierne en nosotros. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. La palabra gobierne es la palabra para nosotros árbitro, y la conocemos bien por el fútbol. El árbitro es el que dirige. La paz de Dios debe dirigir mi corazón, mi mente. Y continúa el versículo 6, mi corazón debe estar, la palabra de Cristo mora en abundancia, Colosenses 3:16. Entonces, en vez de estar preocupado, llena tu mente y tu ora, y llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Medita en las promesas de Dios. Dios suple necesidades. Suena fácil decirlo para usted, pastor, del otro lado de su cámara filmando un devocional. Usted no está en mi situación. He estado muchas veces en tu situación. No te hablo como alguien que lo dice nomás, te hablo como alguien quien lo ha vivido muchas veces. Hoy tengo la oportunidad de tener un trabajo legal, aparte de ser pastor, he tenido que salir a trabajar porque en mi confianza en Dios, en mi tiempo de preocupación, Dios me proveyó un trabajo. Pero he visto la mano de Dios en mi vida y te lo puedo contar, testimonios con mi esposa y con hermanos de la iglesia, cómo Dios ha suplido, hermanos. Honestamente he llegado días que he entrado a casa, en mi tiempo, cuando era pastor a tiempo completo, saben lo que es ser pastor a tiempo completo, mi iglesia cuidaba de mí y no podía cuidarme en todas mis necesidades, entonces tomaba una desmalezadora, una máquina a cortar pasto, mis herramientas, la cargabas en mi bicicleta y salía a golpear puerta, a cortar pasto, y a veces no tenía un solo cliente y no tenía para comer. No tenía para pagar los impuestos, no tenía absolutamente nada. Necesitaba como 7,000 pesos, 5,000 para pagar solo impuestos. Después pensar en comer y lo demás. Entonces, y no sabía qué hacer, y llegaba a casa y mi esposa me recibía y me decía, tomá, Matías, llegó esto. Y me daba la boleta del gas, ¿sí?, la boleta de luz, ¿sí?, y a eso mi empresa de celular me mandaba un mensaje. Sí, tu boleta ya está listo, tenés que pagar, vence tal fecha. Y no sabía qué hacer. Y te voy a animar con una experiencia tal vez personal que siempre ha quedado marcado en mi vida. Lo aprendí de mi pastor y es un secreto que te cuento, hombre, si está tu esposa mirando, ya bueno, pero él me enseñó a hacerme cargo. Entonces, cuando en mi familia mi esposa estaba preocupada, entonces para librar de las preocupaciones, mi primera respuesta, bueno, tranquilízate, no te preocupes más, yo me encargo. La preocupación es mía, ¿sí? Entonces, la dejaba a ella preocuparse, vamos a confiar en Dios, Dios va a proveer, yo me encargo, yo lo soluciono, ¿sí? ¿Cómo lo soluciono? Si yo no tenía plata, no me entraba trabajo, no me alcanzaba, no tenía nada. Entonces, ¿cómo me encargo? Me encerraba en mi cuarto y honestamente decir, Dios, no sé qué hacer. Dios, estoy pasando esta necesidad. Tú eres testigo, Dios, me acaba de llegar estas boletas, esto, y no sé qué hacer. Pero creo honestamente en tu palabra, que dice que por nada debo estar preocupado. Por eso vengo a ti en oración y ruego, agradeciéndote por estas necesidades, y pido me des paz y suplas mi necesidad. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Te pido me lo suplas. Y honestamente, hermanos, un día salí a caminar a la calle, junté un puchito de ahorro, revolví ropa, todo, encontramos un puchito de dinero y fui a pagar un impuesto. Y mientras iba caminando, iba orando, diciendo, Dios, voy a pagar este impuesto, te pido que proveas para este impuesto. Y termino de orar en el nombre de Jesús, amén, brum, suena el teléfono. ¿Sí? Me llamo, Pastor Matías, sí, ¿dónde estás? Te estoy buscando. Sí, me llama mi amigo, un pastor amigo, sí, entonces Pastor Jorge me dice, te estoy buscando, tengo un dinero para darte a vos, pero no te encuentro. ¿Dónde estás? Ah, estoy en... Le di la dirección, iba a Walmart, entonces le di la dirección donde estaba, me dice, espérame ahí, me dijo, y vino, me dio el dinero. Me alcanzaba para pagar justo la otra boleta que necesitaba pagar. Dios, gracias por tu provisión. Te pido ahora me proveas para lo que falta. Suena otra vez el teléfono. Y atiendo, hola, sí, me llama otro pastor amigo, Hernán. Entonces me dice, tengo un dinero para ti. ¿Dónde estás? ¿Sí? Y no me acuerdo cómo fue, él no me estaba buscando, él quería saber cómo hacérmelo llegar. Y honestamente, hermanos, Dios
suplió ese día. He visto a Dios poner el pan sobre mi mesa. He visto a Dios proveerme para pagar mis cuentas. No lo hablo como alguien que dice es fácil decirlo. Te lo hablo como alguien que lo ha vivido muchísimos años. Y he visto honestamente la mano de Dios. Y muchos de los que están ahí conectados, yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios de cómo Dios ha provisto. Entonces, en vez de preocuparte, ora, no mires tu necesidad, mira al cielo y gloríate en tu exaltación, en la posición que tienes en Cristo Jesús. Dios te ha exaltado a la posición de hijo suyo. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si Dios cuida de un pajarito, de una planta, ¿cómo no va a proveer y va a cuidar para su hijo? Honestamente, si crees de verdad que Dios puede proveer, ora a Dios, mira a Dios, esta es mi necesidad, pero te creo a ti. Creo tu palabra que dice esto. Ahora, si le crees a Dios, déjalo a Dios obrar. No salgas a pedir plata prestada por el mundo entero, porque si no, no estás confiando en Dios. Déjalo a Dios proveer. Y Dios va a proveer de muchas maneras. Un día, Dios me proveyó de otra manera. Dios, hermanos, pasó un mes entero y no tenía trabajo. No tenía nada, nada de nada. Y en ese mes, Dios me proveyó de un trabajo. Pero lo tomé porque me di cuenta que era la provisión de Dios. Entonces, Dios provee. Puede suplirte la necesidad. Muchas veces Dios no me dio la necesidad, me dio un cliente para trabajar. Trabajé y a través de ese cliente Dios me suplió mi jornal para el día y suplir mi necesidad. Dios provee de muchas maneras. Muchas veces Dios puso una persona en mi vida que sin saber mi necesidad y por lo que yo estaba orando, esa persona viene y me dice, ¿sabes qué? Estuve pensando vos y tenía ganas de darte este obsequio. Hermanos, y era justo por lo que estaba orando. Es creer o reventar. Hermano, es verdad. Entonces, tienes que confiar en las promesas de Dios. Por algo Dios nos ha dado promesas. Entonces, para que confiemos en Él. Y en Dios sus promesas son sí y amén. Dice 1 Corintios 2. Dios no es alguien de que uno deba dudar. No, jamás debes dudar de Dios. Confía en Él, en tu necesidad. Entonces, si no estás pudiendo trabajar y estás pasando una necesidad y estás como este hermano de humilde condición, hermano cristiano, gloríate en tu exaltación. Mira al cielo y considera que eres hijo del Rey de Reyes. Y lee Mateo 6 y mira cómo Dios cuida de las aves, cómo cuida de las plantas y cómo va a cuidar de ti. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca estar primero bajo su reino, su autoridad, su justicia, hacer lo que a Él le agrada. Y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Qué cosas serán añadidas? Las cosas por las que nos preocupamos. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Que son las necesidades básicas. Entonces, te animo. Gloríate en tu exaltación. Ahora, Santiago no termina ahí. Ahora Santiago mira al otro hermano creyente que de repente es rico económicamente. Es dueño de un campo, no tiene problemas, tiene su dinero porque es un hombre rico, es un empresario, ¿sí? Tiene para sembrar, tiene sus ovejas, su ganado, tiene siervos, tiene empleados, tiene todo, ¿sí? Y tal vez no está pasando una necesidad económicamente. Bueno, Santiago le escribe a esta persona y le dice, pero el que es rico en su humillación. Entonces, si el hermano de humilde condición debe gloriarse en su exaltación, el rico debe gloriarse en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora, aclaro esto. Entonces, está hablando de alguien que es económicamente rico. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es alguien rico? Alguien que tal vez no sabe lo que es no tener para comer, porque siempre tuvo. Y tiene, y de sobra, y tiene, y si no trabajara, tendría como para 3 vidas, tal vez. ¿Sí? Entonces, a veces los que pasamos necesidad, miramos al que tiene, y lo cuestionamos, y hablamos mal, y ¿por qué no comparte? No, gloríate en tu exaltación. Tu necesidad no es para que te quejes del otro que tiene, sino es para que busques a Dios, porque tú eres hijo de Dios y Dios quiere proveer de ti. Ahora, al hombre rico le dice en su humillación. La idea
es que un creyente que tiene riquezas materiales y por otra parte físicamente bendecido, debe gozarse cuando llegan las pruebas, ya que ellas le enseñan el carácter transitorio de esas cosas materiales y su incapacidad para dar satisfacción interior y perdurable o ayuda alguna, en especial ayuda espiritual. ¿Sí? Tanto él como sus posesiones son como la flor de la hierba y pasará. Repito, ¿sí? Entonces, los tiempos de prueba hermanos, honestamente, este virus a los que son ricos les hace ver que por más que tengas riqueza, de nada sirve. De nada sirve. ¿Sí? El dinero no es la solución a todos los problemas. ¿Sí? Tal vez este hombre podría tenerlo todo, ¿sí? Pero él debía ver las pruebas y las tribulaciones y la persecución para darse cuenta que lo importante no es cuánto tiene, sino que la vida pronto pasará. Y lo importante no es cuánto logramos materialmente en la vida, sino qué hicimos con nuestra vida con respecto a la voluntad de Dios para nosotros. Esto es lo que más importa. Entonces, Santiago le dice al rico, sí, gloríese en su humillación, hermanos. Los tiempos difíciles muchas veces al rico le hace ver su incapacidad, porque su riqueza no puede solucionar su problema. ¿Sí? Y entonces no le queda otra que recurrir a Dios. Entonces, tanto el de humilde condición como el de condición rica, ambos deben mirar a Dios. El rico rogando a Dios supla sus necesidades. En cambio, el otro, hacerle reflexionar a Dios sobre lo transitorio de la vida y humillarse delante de Dios. Ahora, en Hechos, capítulo 2, viene esto a mi mente y lo estaba pensando antes de publicar el video, no sabía si compartirlo porque en realidad no era un tiempo de persecución, pero cuando sucede Pentecostés, ustedes recuerdan que en la predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3000 judíos al cristianismo, y estos judíos eran de todas partes del mundo, y tú lees Hechos capítulo 2 y vas a hablar que eran partos, medas, habían de Mesopotamia, habían de varios rincones de la tierra. Muchos de ellos no regresaron a su tierra después que aceptaron a Cristo, ¿sí? Se quedaron en Jerusalén a vivir y se quedaron ahí y empezaron a ir a la iglesia de Jerusalén, pero ellos estaban en una posición económicamente pobre. Entonces la iglesia, ¿sí? Tuvo un ministerio para proveer para ellos y cuidarlos. Y la Biblia habla en Hechos de que los creyentes en el primer siglo tenían todas las cosas en común. Nadie decía tener nada suyo propio, sino que vendían sus terrenos y el dinero de lo ganado lo ponían a la iglesia y la iglesia lo distribuía entre los pobres que tenían necesidad. ¿Sí? Había un ministerio para las viudas, Hechos 6, que cuidaban a las viudas griegas y a las judías. Entonces, te das cuenta cómo también Dios, al que más le da, también en su humildad, Dios le enseña a poder compartir con el que padece necesidad. Entonces, ambos tenemos que depender de Dios. Y en los versículos 10 y al 11 describe el carácter transitorio de la vida, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sabes? Pienso en el rico insensato que había logrado una excelente producción. ¡Wow! Tal vez fue la mejor producción en su vida. Miró su tanta riqueza, tal vez como para 100 vidas, y dijo, ¿qué haré con todo esto? Ya sé qué voy a hacer. Voy a destruir mis graneros y los voy a hacer más grandes. Pensó en acaparar todo para sí mismo. ¿Sí? ¿Y sabes qué? No voy a trabajar más. Voy a comer y a beber y a disfrutar de la vida. Esa noche el Señor le dijo, necio, esta noche vengo por tu alma. Y lo que has logrado, ¿de quién será? ¿Sabes? Mucha gente tiene su fe y su confianza depositada en los bienes materiales. Pero ¿sabes? Cuando llega el final de nuestras vidas, te das cuenta de que nada sirvió. O sea,
Es chistoso, ¿no? Pero cuando ves el coche fúnebre, no ves un camión de mudanza llevando todas sus riquezas para enterrarlo con él. No ves eso. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve? Entonces, entiendo que son necesidades que deben ser suplidas para nuestra subsistencia, para subsistir en este mundo. Entonces, Dios nos manda a trabajar. El que no quiere trabajar, no coma. Pero a veces no hay para trabajar. Entonces, debemos confiar en Dios. Y el que todo lo tiene debe confiar en Dios y humillarse en los tiempos de prueba y también depender de Dios. ¿Sabes? Entonces, en estos tiempos de prueba, si estás pasando necesidad económica, y tal vez no estás pudiendo proveer de verdad el pan sobre la mesa, o tal vez tienes tus necesidades satisfechas, a ambos el Señor nos dice que confiemos y dependemos de Él. En vez de preocuparnos por la situación que estamos viviendo, debemos orar y Dios como resultado nos va a dar paz. Pero esa paz viene cuando oramos con un corazón confiado porque de verdad le creemos a Dios su palabra y su promesa. Estos hermanos, estos tiempos de prueba, ¿sabes? Tal vez para muchos sean tiempos malos, pero el cristiano debe verlos como buenos y lindos tiempos porque son tiempos donde Dios nos quiere enseñar. Son tiempos donde Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere ver dónde estamos parados. ¿Sí? ¿Dónde estás parado? Honestamente, mucha gente, muchos cristianos viven afanados por las cosas materiales a un punto que no oran, no leen sus Biblias, ni se congregan. ¿Sí? ¿Sabes? Y Dios te frena. Este virus te obliga a encerrarte en tu casa y te hace ver dónde estás parado. Y te hace ver cómo Dios utiliza esto para decir, me necesitas a mí. Y tal vez cuando todo esto pase, tristemente mucha gente hoy está buscando a Dios, pero cuando todo esto pase, ¿sí?, muchos volverán a su antigua vida y no seguirán confiando en Dios. El típico creyente que cuando todo está mal busca a Dios y cuando todo está bien se alejan de Dios. Usan a Dios como el enfermero para salvarle la vida, para solucionarle sus problemas. ¿Sabes? Dios no es eso. ¿Por qué no aprovechar estos tiempos para aferrarnos de verdad a nuestro Dios, a su palabra, y que Dios obre en nosotros su provisión, su fortaleza, todo lo que hemos visto en estos 11 versículos en esta semana, ¿sí?, para que cuando todo esto esté bien, sigamos firmes y constantes siguiendo adelante en la obra del Señor? Que cuando todo esto pase, no te olvides de Dios, sigue buscando a Dios. Y yo sé que hay muchos de ustedes detrás de la pantalla que antes de que todo esto pase eran fieles a Dios y siguen siendo fieles a Dios en esta crisis y sé que seguirán siendo fieles a Dios después de todo esto. Sigue fiel. Estas son oportunidades que Dios usa para atraer gente a Él, para que vivas la fe cristiana verdadera, que puedas experimentar las promesas de Dios en su palabra, puedas ver el poder de Dios, el cuidado de Dios. Aprovecha esta oportunidad para crecimiento espiritual y poder desarrollar una comunión más cercana, más profunda y más íntima con Dios en un tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios. Entonces te animo, cada mañana toma un tiempo o en el día para orar a Dios y leer su palabra con tu familia. Y si hay necesidades, mira a Dios, sabes que estamos pasando esta necesidad, que no podemos ir a trabajar, pero creemos en tu palabra. Filipenses 4:6. Mateo 6, 25 al 34. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá a todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, y en este momento pongo mi confianza en ti, creyendo en esta tu palabra, y voy a creer que vas a proveer toda necesidad. No me voy a preocupar, no voy a entrar en ansiedad, en desesperación. Voy a confiar en ti. En nombre de Jesús. Amén. Puedes orar así. Entonces, si sé que muchos de ustedes están conectados, ora a Dios en este momento. Aprovecha para orar a Dios y derramar tu corazón delante de Dios. Hermano, ¿dónde está puesta hoy tu fe? ¿En tus bienes materiales? ¿Vives haciéndote la víctima de tus necesidades? ¡Ay de mí! ¿O estás aferrado a Dios? ¿Dónde te encontró estos tiempos de prueba? ¿Dónde está tu fe? Aférrate hoy a Dios. Con todo tu corazón, derrama tu alma delante del Señor y apégate a Él, a sus promesas.
Amén. Humillémonos delante de Dios en esta noche, ¿sí? Y confiemos plenamente en Él. Espero que de verdad sea de bendición. Agradezco a los que día a día están siguiendo. De verdad, esto está siendo un estímulo y ánimo a mi vida a cada día. Poder estar, no solo cuando leo lo pienso para mí, sino pensar en ustedes y o tomarme un tiempo diario para orar por ustedes, por mis hermanos en la iglesia. Entonces, por estos tiempos, te animo, sigamos juntos día a día en esta semana. Y bueno, ustedes saben que el gobierno nos ha decretado hasta el 13 de abril, extendió la cuarentena. Entonces, aprovecha este tiempo. Pero pensaba hoy, cuando termine la cuarentena, ¿qué puedo hacer si no termino el libro de Santiago? Entonces, a los hermanos de la Iglesia Bautista de la Gracia, cuando termine la cuarentena, si no hemos terminado el libro de Santiago, la seguiremos estudiando todos los cultos de miércoles. Y veré para que esos las prédicas, solo la prédica de esos miércoles, se puedan grabar, ¿sí? Para poder continuar a la página de YouTube y puedan tener el estudio completo del libro de Santiago. Espero poder darle una utilidad todo este año a la página en YouTube para poder subir recursos, utilidades. No soy un doctor en teología, ni tengo maestría ni licenciaturas. Entonces simplemente amo a Dios, amo estudiar las escrituras. Y bueno, doy gracias a Dios por esto. Y bueno, si es de bendición poder compartirlos con ustedes. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, bendice en este momento a todos mis hermanos en la fe y a todos aquellos que están oyendo tu palabra en este momento, Señor Dios. Y gracias porque tu palabra se puede predicar. Señor Dios, nada va a detener que tu palabra siga siendo predicada, Señor Dios. Gracias. Y en estos tiempos de prueba, de dificultad, en el que muchos están siendo afectados en lo económico y están pasando necesidad, tal vez otros no, pero que todos los que están pasando necesidad y los que no, podamos humillarnos delante de ti y someternos a ti y a tu palabra para confiar en ti, en tus promesas y depender pura y exclusivamente de ti. No depender de nuestras riquezas materiales, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas, tú nos enseñas en tu palabra. Porque si amamos a las riquezas te menospreciaremos a ti, pero si te amamos a ti vamos a menospreciar las riquezas. Tu palabra nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. Sabemos que no hay maldad en el dinero, pero sí hay maldad en amar al dinero, Señor, porque nos meten tentaciones necias y dañosas que traen problemas y dificultades a nuestra vida y a muchos los apartan de la fe. Ayúdanos a depender de ti y no de las cosas, de los bienes materiales, que de nada sirven. Nuestra vida es fugaz, es frágil, solo estamos aquí por un periodo de tiempo. Tal vez muchos, pocos o más, tal vez 70, pero muchos en algún momento, Señor, nuestra vida acabará. Que podamos darnos cuenta que lo que importa no es lo que logramos sumar a nuestra vida en bienes materiales, sino si hemos logrado en cumplir el propósito y la voluntad que tú tienes para nuestra vida en esta vida, sabiendo que que compareceremos ante tu tribunal para ser recompensados por ti, Señor. Dios, ayuda a nuestra fe, que podamos ver tu cuidado, tu protección, tu provisión en todo, de una manera que podamos decir, tú lo has hecho y tú salgas glorificado y magnificado en todo. Dios, gracias, moldéanos y trabaja en nosotros, en Jesús. Amén. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Los despido y bueno, gracias por compartir sus videos en otros grupos. Entonces, porque he visto que mucha gente está escuchando estas prédicas y espero sea de bendición. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que Dios sea glorificado. Amén.